Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la sesión del tema que se, que se verá hoy. Este tema, como saben, como hemos visto, es continuación del primer tema, que es introducción. Y en la clase anterior, recuerdan, ya vimos definición de hidrometeorología, las partes atmosféricas del ciclo hidrológico. Vimos de qué se compone la atmósfera, las capas de la atmósfera y la división vertical, ¿no? Entonces, ahorita para terminar este tema, veremos qué son los sistemas meteorológicos o cuáles son los principales sistemas meteorológicos y veremos un ejemplo también, ¿no? Entonces, me voy a pasar directo a donde empieza este tema. Listo, es aquí. Entonces, bueno, pues, ¿qué es un sistema meteorológico, no? Un sistema meteorológico es un evento producido por cambios espaciales y temporales de la temperatura y la presión atmosférica en las proximidades de la superficie terrestre y se identifican con dos sistemas con características propias, ¿no? Esas son las características principales, es variaciones espaciales y temporales de presión y temperatura. Y hay dos principales. El primero son los sistemas meteorológicos de pequeña escala. Estos eh, de pequeña escala se refiere en cuestiones espaciales a fenómenos que abarcan entre algunas decenas de metros y alrededor de 100 kilómetros. De ahí para abajo, ¿no? De 100 kilómetros para arriba ya se considera fenómenos meteorológicos de gran escala, que es lo que veremos a continuación. Entonces, ¿cuáles son las principales? Pues son las nubes. Una de ellas son las nubes, ¿no? Sabemos hay distintos tipos de nubes. Las más comunes o tal vez las que con mayor frecuencia están asociadas las tormentas en el país, son las nubes cúmulos, como aquí lo pongo, y las cumulonimbus. Estas cumulonimbus son las que producen la lluvia, o sea, cualquier tipo de precipitación, ¿no? Lluvia, granizo, puede ser nieve, pero en el caso del país no se da mucho ese fenómeno. Y también son en las que se producen trombas, tornados, rayos y truenos, ¿no? O sea, todos los truenos que vemos, digo, todos los rayos que vemos y los truenos que escuchamos son porque están asociados a una nube cumulonimbus. Ahorita voy a mostrarles un esquema donde vienen eh, donde vienen todo este tipo de nubes. Otro fenómeno, como aquí lo comentaba arriba, pues que están asociados precisamente estas nubes son la lluvia, el granizo y la nieve. Estas se van a formar dentro del esquema siguiente, ¿no? Aquí les voy a mostrar, o digamos, mencionar brevemente características de estas tres formas de precipitación, pero más adelante veremos con más detalle cómo se forman cada una, ¿no? Pues, como sabemos, una de las formas de precipitación es la lluvia, que básicamente son gotas que caen en función de su tamaño, ¿no? Sabemos, o tal vez hemos escuchado que, pues, el vapor de agua en la atmósfera, pues, no es suficientemente pesado como para que por gravedad precipite, ¿no? Necesita tener un peso específico o característico para que pueda precipitar. Y además, para que se empiezan a formar gotas de lluvia, se necesitan lo que se le conoce como núcleos de condensación. Eso lo veremos más adelante, ¿no? Ok, ¿qué es el granizo? El granizo son cristales de hielo que suben por vientos ascendentes, provocando aumento, y eventualmente el peso vence la gravedad y cae, ¿no? O sea, son cristales de hielo, o sea, el granizo, pues, se origina por cristales de hielo y empiezan, cuando hay vientos que los ascienden, que los suben, pues esto va a aumentar su tamaño porque se van a empezar a, a, este, va a empezar a recolectar más cristales y va a llegar un momento, digamos, como que se van a empezar a juntar cada vez más cristales y se empieza a hacer el cristal más grande y eventualmente por gravedad cae, ¿no? Y en la nieve son copos de nieve. La nieve nace cuando las gotas de agua atraviesan una capa de aire frío con una temperatura por debajo de los 0 grados, ¿no? Entonces es la única forma en la que se da este fenómeno, que sabemos que en el país pues es muy difícil, no es tan común si se da,
pero no es tan común y sí es más común en en ciudades en donde están en latitudes medias, ¿no? Ok, aquí hay un esquema de los tipos de nubes. Los tipos de nubes se clasifican principalmente por la altura en la que ocurre, ¿no? Permítame, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son estas tres? ¿Cuál es esta clasificación? Pues se clasifican en una parte baja o low, media o middle o alta. Y alta o high, ¿no? Entonces, dentro de la nivel bajo, vamos a tener nubes como estratus o estratocúmulos y además cúmulos, ¿no? Cúmulos son estas nubes que les comentaba, son las que se dan muy frecuentemente o con más frecuencia en el país y en específico aquí en la ciudad, cada que llueve algo de una tormenta relativamente intensa pero corta, son asociados a nubes cúmulos, como esta de aquí, ¿no? Estratocúmulos y estratos son esas nubecitas que parece que no tienen, que no, eh, pues no tienen asociada una tormenta, ¿no? O sea, es cuando normalmente está despejado y una que otra nube stratus aparece y también estratocúmulos. Nimbus stratus, alto stratus y alto cúmulos son otros tres tipos de nubes que están en una altitud media, ¿no? O intermedia. Y finalmente, en la parte alta, vamos a tener nubes como cirrostratus, cirrus y cirrocúmulos, perdón. Y pues aquí, como pueden ver, si alcanza, bueno, o sea, se alcanza a ver bien, las nubes cirrus son aquellas que vemos que están como en banditas que están alineadas entre ellas y tampoco están asociadas a ella tormenta. Igual los cirrocúmulos son como algodoncitos, los algodoncitos que luego vemos, ¿no? Y finalmente una de las más importantes son las cumulonimbus, que son estas nubes que son muy profundas, así se les llama, ¿no? O sea, el término tal vez no es muy intuitivo decir que son profundas, porque profundas, pues tal vez pues está más fácil asociarlo con profundidad del mar o de un lago o algo, ¿no? O profundidad del terreno, ¿no? Pero bueno, comúnmente ustedes van a encontrar en los libros que este tipo de nubes tienen una profundidad grande, es decir, son una extensión vertical muy grande, como aquí pueden ver, cubre los tres niveles. Y estas son las nubes que, como había mencionado hace rato, en las que están asociadas las tormentas eléctricas, ¿no? Las tormentas eléctricas se producen en este tipo de nubes y además estas nubes también producen precipitaciones intensas y largas. Muy bien. Bueno, entonces, eh, ¿cuáles son el otro tipo de sistema meteorológico? Pues son los sistemas meteorológicos de gran escala en latitudes medias. Ujú. Una de las características se encuentran acotadas por los trópicos y círculos polares, tanto ártico y antártico. Es decir, desde los trópicos, ya sea el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio, de ahí para arriba, hacia el polo norte, hasta donde están los círculos polar ártico, ahí esa zona, eso se le considera como una latitud media. ¿Y latitud media por qué? ¿A qué se refiere? Además, o sea, o cuál es, digamos, eh, cuál es la característica, pues o sea, o por qué más bien se le llama latitud media, porque se encuentra más o menos o centradas en una latitud de 45 grados, ¿no? Es la mitad del ecuador a los polos, que son 90 grados, ¿no? Por eso se les llama latitudes medias. Y estos sistemas meteorológicos más o menos se les asocian escalas espaciales de cientos de kilómetros o de cientos a miles de kilómetros, ¿no? Son, eh, son fenómenos o sistemas realmente grandes, ¿no? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de estos sistemas? Pues los frentes, ¿ok? Los frentes, como algunos de ustedes probablemente vaya a, a presentar en su primera presentación este tema, pues los frentes, tanto su formación como los efectos e influencia que tienen
en la atmósfera o en la superficie terrestre son consideradas un sistema meteorológico. ¿Y cómo se definiría un frente? Pues es un fenómeno meteorológico común que ocurre cuando una masa de aire con características dadas se refiere a características de temperatura, presión, densidad, etcétera, avanzan y reemplazan una masa de aire con otras características, ¿no? Unas características distintas de temperatura, densidad, presión, etcétera. Esa es la definición genérica de un frente, pero sabemos que hay distintos tipos, o más bien en las presentaciones quien lo haga nos explicaría cuáles son los distintos tipos de frentes, pero esta es la definición genérica, ¿no? ¿Qué sucede en estos sistemas? Que este cambio abrupto en la temperatura puede traer consigo una variedad de condiciones climáticas, incluyendo lluvias, vientos fuertes, descensos de temperatura y en algunos casos formación de tormentas, ¿no? Entonces, hay varios tipos de frente. Esta es la definición genérica. Y aquí tengo un esquema, ¿no? O un pequeño dibujo de uno de los distintos tipos de frentes, que son los frentes fríos. Entonces, este es, digamos, es tal vez no el más común, probablemente no es el tipo de frente más común, pero por lo menos sí es el que más afecta o tiene influencia en el país, ¿no? Los frentes fríos. Sabemos que los frentes fríos hay una temporada que entonces en las noticias sale que el Frente Frío número tal ya va acercándose o viene del norte, del Polo Norte, y va a entrar a la República, tanto en tierra como en el Golfo de México. Entonces, estos frentes, este tipo de frente que es el Frente Frío, tiene unas ciertas características en cuanto a las masas de aire que interactúan. Aquí en este esquema vemos que en el lado izquierdo está representado el aire frío, ¿ok? Cold air. Y además esta flecha de aquí indica la dirección en la que está avanzando el frente o el viento, ¿no? Entonces aquí está avanzando de izquierda a derecha y es una masa de aire frío. Y en el caso, aquí este esquema o este diagrama está asociado o corresponde a Estados Unidos. Y aquí lo que dice que estamos, por un lado, en la masa de aire frío está Kansas City y del otro lado Indianápolis, ¿no? En medio está San Luis, Missouri. Entonces esto está sacado de un libro en inglés, por supuesto, este ejemplo, pero digamos, esta misma representación puede hacerse en el Golfo de México, ¿no? Nada más que aquí en vez de ser tierra sería el mar. Entonces lo que se ve es que cómo va entrando este aire frío, masa de aire frío, y por delante está una masa de aire caliente, y lo que sucede es que el aire frío, al ser más denso y más pesado, se queda cerca de la superficie y se forma este tipo como cuña, como vemos aquí, ¿no? Entonces esta cuña va avanzando y lo que va generando es un levantamiento o ascenso de las masas de aire caliente, como aquí vemos, ¿no? Que en este caso están por encima de Indianápolis. Entonces, este ascenso de agua, de masas de aire caliente, que tienen características de densidad de temperatura, pero también de humedad dadas, van a producir este ascenso que esta humedad se empiece eh, a condensar o a enfriar la masa de aire, perdón, y esto va a producir que se generen gotas de lluvia y por lo tanto se van a generar nubes y eventualmente tormentas, ¿no? Y aquí como vemos, las nubes de tipo cumulonimbus, cirrostratus y cirrus están asociadas a este tipo de fenómeno, un frente frío. No son los únicos fenómenos que lo producen, pero sí, este sí lo hace, ¿no? Pues, ¿qué más? Ok, entonces estamos hablando de los sistemas meteorológicos de gran escala en latitudes medias. Un ejemplo son los frentes, que sabemos, como mencioné, pueden estar presentes tanto en el continente como en el océano. Y de hecho, algo que sí me pasó comentar es que básicamente son masas de aire polar, frío polar, que vienen de los polos y que va avanzando hacia
va avanzando hacia el Ecuador. Una de las razones o de los factores que induce este fenómeno son las estaciones del año, ¿no? Por eso en la estación de invierno es cuando hay más frentes fríos, porque la inclinación de la Tierra, digamos, esa es como una de las razones, además de la rotación de la Tierra, son las que empiezan a producir digamos, traslación de aire polar de los polos hacia el Ecuador, ¿no? Bueno, entonces, otros sistemas meteorológicos de gran escala son, como sabemos, los ciclones o los anticiclones. ¿Ok? Ciclones, que pueden ser ciclones tropicales, eh, son, son los, digamos, a lo que más tal vez en cuestiones de fenómenos atmosféricos son los que más tal vez hemos escuchado, más familiarizados estamos, pero también hay lo que se le conoce como anticiclones. Entonces, ¿cómo se da esta clasificación? Eh, Dependiendo de cómo en una región dada esté, digamos, sea la magnitud de la presión atmosférica, esto va a inducir anticiclones o ciclones. En el caso de una área con una alta presión atmosférica, es decir, la presión atmosférica en la superficie es alta. Sí, eso lo habíamos mencionado en una clase anterior. La presión atmosférica básicamente lo que mide es el peso, la fuerza de la columna de agua, perdón, que la columna de aire por encima de la superficie ejerce en una unidad de área, ¿no? Entonces, esa es la presión atmosférica. Y cuando hay alta presión, es decir, la columna de aire es muy pesada, relativamente más pesada, esto tiende a formar anticiclones. ¿Y qué es un anticiclón? Son una circulación ya sea atmosférica u oceánica, en donde ya sea las corrientes de aire marinas van a circular en sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. ¿Ok? Entonces, un anticiclón en el hemisferio norte va a girar, es una circulación de un fluido, ya sea el aire o el agua, en el sentido de las manecillas del reloj. En el hemisferio sur es lo opuesto, es decir, un anticiclón en el hemisferio sur es una circulación que gira al sentido opuesto de las manecillas del reloj. Es una cuestión muy interesante y básicamente, digamos la explicación o el factor que produce este cambio de sentidos es el parámetro o la fuerza de Coriolis, que a lo mejor ya le han escuchado, la vamos a ver con más detalle más adelante en el temario, ¿no? Pero básicamente la fuerza de Coriolis, que sabemos que que bueno, les adelanto, es una fuerza aparente, dado que es producida por la rotación de la Tierra, ¿no? No es una fuerza como de la gravedad, como la fuerza de gravedad propiamente dicho, que es una fuerza que sabemos que es dada por la atracción gravitacional de los cuerpos estelares, ¿no? En este caso, eh, la fuerza de Coriolis se genera por el hecho de que la Tierra rota. ¿Ok? Vamos a hablar más adelante de eso, pero es bueno saber ahora o definir ahora, que una alta presión o un anticiclón son aquellos en donde en el hemisferio norte es una circulación que va a girar en el sentido en las manecillas y en el hemisferio sur en el sentido opuesto. ¿Ok? Ahora, un sistema de baja presión, es decir, un sistema en el que la presión atmosférica es baja, la columna de aire por encima de la superficie va a ser más pequeña y menos pesada, ahí va a haber anticiclones, van a estar asociadas, mejor dicho, a un ciclón. Y un ciclón, como sabemos, es como es un huracán, son características en donde la circulación, ya sea en la atmósfera, como un huracán, o en el océano, circulaciones que van a girar en sentido opuesto a las manecillas en el hemisferio norte. Es decir, en el hemisferio norte un anticiclón y un ciclón giran en sentidos opuestos. ¿Ok?
Y en el hemisferio sur, un ciclón va a girar en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Lo opuesto a un anticiclón en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, perdón. Entonces, es algo tal vez no tan intuitivo, tan fácil de asimilar, pero ahí tienen la nota. Y esto va a ser importante porque son cuestiones importantes que eh, van a seguir, digamos, revisando o, pues sí, revisando en el resto de su licenciatura, ¿no? Sobre todo los de ciencias atmosféricas, ¿vale? Bueno, entonces aquí tengo un esquema que es algo tal vez un poco más, más ilustrativo. Eh, Como he dicho, aquí tenemos en el lado izquierdo, aquí está el continente, aquí está Estados Unidos, y vemos en el lado izquierdo una flecha vertical que va de apunta de arriba hacia abajo, en donde está indicado una H de high, de alta presión. Y como había comentado, una alta presión está asociado con un anticiclón, que es una circulación que gira a favor de las manecillas, como aquí muestran estas flechas, ¿no? Que están curvas. Aquí, ¿qué sucede? En un sistema de alta presión, en donde en la superficie los vientos giran en sentido a favor de las manecillas del reloj, el viento digamos, de niveles superiores en la atmósfera va a hundirse y va a viajar hacia la superficie y eso va a estar creando la alta presión, es decir, ahí va a haber una divergencia en la superficie, ya que, digamos, viento de que viene de las partes superiores de la atmósfera va viajando hacia abajo y cuando llegue abajo y encuentre el terreno, pues la única forma en la que haya continuidad del flujo es que se separe, ¿ok? Y esta separación del viento en la superficie se le conoce como una divergencia, o sea, el viento va a divergir ahí, ¿no? Lo opuesto pasa en un ciclón que está de este lado. En un ciclón, como sabemos, o como se mencionó, está asociado a un sistema de baja presión. ¿Y qué sucede? Que en un sistema de baja presión, donde, donde el peso de la columna de agua es más ligero, eso va a producir que el viento en la superficie se eleve. ¿Ok? El viento, como va a estar más, va a ser más ligero, se va a elevar y va a subir a los niveles altos de la atmósfera. ¿Y qué va a pasar? Pues lo opuesto que en el caso de la alta presión. Los vientos que llegan o el viento que sube en la superficie, desde la superficie hasta arriba, va a tener que ser reemplazado por más viento. Y este viento, la única forma o el único lugar donde va a venir es de las partes laterales y por lo tanto el viento va a converger para que pueda sustituir al viento que ya subió, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra este diagrama, ¿no? El viento converge, como aquí dice, en un bajo, en un ciclo, los vientos convergen en la superficie y eso va, eventualmente, esas masas de aire van a volver a subir y así, ¿no? Entonces, esto es básicamente, esto se produce por continuidad. En el espacio debe el viento que se mueve a que se mueve tiene que ser reemplazado por otro, ¿no? Entonces, por eso en las partes o en los sistemas de baja presión, las las condiciones son de lluvia o nube. Es decir, casi siempre en un sistema de baja presión van a estar asociadas nubes y probablemente tormentas, ¿no? Porque el aire que está en la superficie más caliente va a subir y como les había comentado, al momento que sube se enfría y empieza a condensarse y se generan gotas de lluvia, se forman nubes y tormentas. Entonces eso es lo que sucede, ¿vale? En el caso de un sistema de alta presión, un sistema de alta presión siempre va a estar asociado a unas condiciones despejadas, es decir, no va a haber nubes, no va a haber tormentas, nada, es unas condiciones meteorológicas más, eh, pues mejores, ¿no? Bueno, aquí tengo una pequeña animación que me pareció interesante ponerla para que se vea mejor bien esta circulación. Entonces, lo que ahorita va a aparecer primero es cómo va a ser una circulación ciclónica, ¿no?
cómo en la circulación ciclónica los vientos, como aquí habíamos puesto, divergen y después va a venir enseguida la animación, es cortita, dura como un minuto, ¿no? La circulación anticiclónica en donde vemos que los vientos, vamos a ver que los vientos convergen, ¿no? Bueno, voy a darle. Pues ahí está un sistema de baja presión, los vientos están convergiendo en la superficie y empiezan a subir y esto va a empezar a generar una tormenta o nubes, una nube profunda y tormenta. Y en un anticiclón, perdón, de alta presión, va a estar una anticiclónica a favor de las manecillas y va a resultar en divergencia en la superficie. Por eso vemos que estas flechas azules, perdón, lo voy a volver a repetir aquí, vemos como estas flechas azules que están en sentido a las manecillas anticiclónicas, cuando llegan a la superficie se convierten en rojas y divergen, ¿no? Entonces, esta es una representación bastante eh, ilustrativa de esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Si tienen dudas, ya saben, me pueden escribir y así, ok. Bueno, entonces nada más eh, un paréntesis o un apéndice al final de este tema. Eh, Me pareció interesante mostrar lo que normalmente vemos ahorita en esta clase son cuestiones hidrometeorológicas, es decir, ya sea del ciclo hidrológico o la parte atmosférica del ciclo hidrológico, ¿no? Pero en realidad, digamos, este tipo de dinámica o de teoría también se puede aplicar al océano, ¿no? Yo soy oceanógrafo y la mayor parte de mi experiencia es analizando un sistemas similares, pero en el mar. Y les quería mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo de un estudio que yo hice, un estudio utilizando un modelo numérico en el Golfo de México, y resulta que en el Golfo de México, como en otras regiones del océano, también existen corrientes ciclónicas y anticiclónicas que están asociadas eh, también a gradientes de presión horizontal, ¿no? Entonces aquí lo que les voy a poner es una animación en donde tenemos, este es el Golfo de México, y aquí está, como vemos, está la península de Florida aquí, la de Yucatán, aquí está Cuba, y en el Golfo de México hay un fenómeno, pues sí, o un proceso físico que se le conoce como corriente de lazo, que es una corriente que viene del Atlántico, del Océano Atlántico, entra por el Mar Caribe y eventualmente llega al Golfo de México entrando por esta parte que se le conoce como Canal de Yucatán. Entonces, esta corriente de lazo, aquí como pueden ver, estos colores representan la rapidez de las corrientes oceánicas en la superficie, en donde colores así como más claros, un poco más intensos, representan rapideces más grandes, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo entra esta corriente, da una vuelta en sentido horario, es decir, una vuelta anticiclónica y eventualmente sale por esta parte entre Florida y Cuba, que es el estrecho de Florida, y se va hacia el Océano Atlántico, ¿no? Entonces, aquí van a poder ver cuál es la escala temporal de esto. Yo estoy graficando cada 5 días durante más o menos unos 10 años. Y ustedes van a ver cuál es la escala temporal, ¿no? Como pueden ver, esto va del orden de 5 días y ya casi vamos a la mitad del año. Y aquí es como se presenta esta circulación, ¿no? Los colores amarillos y rojos son velocidades, rapidez intensas. Y como pueden ver, de vez en cuando en esta corriente de lazo se desprenden como remolinos. Más bien, son remolinos. En inglés se les conoce como eddies. Y estos remolinos son anticiclónicos, ¿no? Son remolinos que giran a favor de las manecillas, ¿ok? Y estos remolinos que han sido, digamos, en mi tema de investigación desde que estoy en el doctorado hasta el postdoc, pues son realmente relevantes en la circulación pues sí, en la dinámica sí, oceánica en el Golfo de México
que afecta varias cuestiones que son de importancia a la humanidad, bueno, no a la humanidad, sino a nuestro país y a Estados Unidos, ¿no? En este caso, estos remolinos se estudian mucho para cuestiones petroleras, porque sabemos que el Golfo de México es una región con alta actividad petrolera y pues eso significa que es mucho dinero y necesita ver pues pronósticos, como hay pronósticos meteorológicos, necesita también haber pronósticos de circulación oceánica para poder predecir cómo en algún lugar dado las circulaciones, ¿cómo se llama? Las circulaciones en el mar pueden afectar las operaciones en las plataformas petroleras, ¿no? Entonces, esto es una de las aplicaciones, pero hay más. Hay también para pesca, cuestiones ecológicas, de turismo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en parte como un poner en contexto lo que yo he hecho. Y esta es una parte de la dinámica oceánica en el Golfo de México, pero hay otra, ¿no? Estos son los remolinos anticiclónicos, pero así como en la atmósfera, en el mar también existen remolinos ciclónicos. Y esa es parte, como pueden ver aquí ya van 14 años, de hecho sí son más. Yo creo que lo que más o menos puse en el video son como 20 años entonces, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, además de, de remolinos anticiclónicos en el mar, también existen remolinos ciclónicos. Y en este caso sí pueden llegar a tomar otro nombre, ¿no? Pueden llamarse remolinos o giros. ¿Ok? Entonces, son imágenes de, unas figuras de un artículo que publiqué el año pasado que se llama Contribución del viento, los remolinos de la corriente de lazo y la topografía en la circulación del sur del Golfo de México. El sur del Golfo de México es esencialmente esta zona, que también se le conoce como la Bahía de Campeche. ¿Ok? Entonces aquí, en la Bahía de Campeche, aquí eso que se muestra es este mapa en el lado izquierdo, es la circulación promedio en este periodo de 20 años de la animación que les mostré anteriormente, y se puede ver como aquí en la parte del canal de Yucatán y el estrecho de Florida, cómo entra y sale la corriente de lazo que les mostré en el video anterior, ¿no? Entonces aquí este es como en promedio se ve, ¿no? Vemos que es muy intensa cuando entra, hace este giro anticiclónico y regresa para acá. Pero en el país, además de esta corriente, digo, de esta corriente y los remolinos anticiclónicos que se desprenden, también hay un giro o un remolino ciclónico presente en esta región, que más o menos está por Veracruz, cerca de las costas de Veracruz. Esta pequeña circulación en contra de las manecillas del reloj o ciclónica, es decir, es la circulación de este giro en el mar, tiene el mismo sentido que los huracanes en la atmósfera. También es de interés porque en ella pueden, digamos, de ella pueden depender también cuestiones como planeación de operaciones petroleras, turismo, pesca, todo eso, ¿no? Entonces, este estudio básicamente se enfoca en saber qué, qué es lo que produce este giro. Y lo que nosotros hicimos fue estudiar el papel del viento que sopla por encima del Golfo de México, los remolinos anticiclónicos de la corriente de lazo, los que les mostré hace rato, y que en inglés se les conoce como loop current eddies, y la topografía. La topografía es decir, cómo es el fondo del mar. Esos tres factores se han encontrado que influyen en la intensidad o desaceleración o presencia, qué tan grande es este giro, ¿no? Entonces lo que hice fue estudiar este giro, hice una sección, como pueden ver aquí es una línea roja, y lo que hice fue graficar cómo se ven las velocidades desde la superficie en esta línea, que es lo que se muestra aquí en el lado derecho, desde la superficie hasta el fondo, que como pueden ver, lo más profundo son como 3000 metros. Entonces aquí como podemos ver esta figura en el lado derecho, lo que muestra es este, em, con colores azul es la velocidad del agua,
negativa, con valores negativos, es decir, negativa quiere decir que va de norte a sur, o como si saliera de la pantalla. Y del lado derecho es la velocidad positiva, es decir, como si la velocidad de las corrientes van de sur a norte o como si fueran de afuera de la pantalla hacia adentro. Y esto como si usted lo asocia a lo que tenemos del lado izquierdo, pues efectivamente esto es una circulación anticiclónica, ¿no? Del lado derecho va hacia el norte y del lado izquierdo, lo azul, va hacia el sur. Ese es esencialmente lo que se ve aquí, ¿no? Entonces lo que hicimos fue asociar, hacer un promedio de las velocidades en este lado, en toda esta columna de agua, desde esta línea vertical roja hasta esta otra roja, promediar la velocidad y graficarla. Y esencialmente es esta línea azul. Y eso lo grafiqué junto con el viento, la intensidad del viento que sopla por encima de esta región. Y no se me olvidó decir que es promediado en esta región que está aquí, ¿no? Acotada desde esta línea punteada, todo lo de que está por dentro de la bahía de Campeche, promedié el viento dentro de esta región pequeña y lo grafiqué y es esta línea negra. Entonces, lo que pudimos de alguna forma concluir es que la circulación en ese giro ciclónico, en este que se llama giro de Campeche, está relacionada al viento. Puede estar ocasionada por él o no. Eso no sabemos todavía porque no podemos a calcular una correlación estadística, no podemos asegurar que hay una causa y efecto, sino más bien una relación, ¿no? Que es lo que encontramos aquí. Pero bueno, hasta aquí quedaría la clase de hoy, chicos. Pues ya la verán y pues ya les comentaré si hay alguna tarea asociada. Y si no, pues mañana yo subo la otra parte, que es, bueno, no la otra parte, sino es el siguiente tema, que es elementos meteorológicos, ¿no? Bueno, que estén bien, saludos.